Hola mis queridos amigos y hermanos, el Señor los bendiga. Muchísimas gracias por ingresar a este canal y apoyar dándole like y suscribiéndote. Bueno, en esta oportunidad les traigo una reacción sobre dos pastores, ¿verdad? De un canal llamado, de esta manera, aquí pueden mirar, Tabernáculo Metropolitano. Ellos hablan aquí sobre el adventismo y nuestras doctrinas, sobre nosotros y nuestras doctrinas. Y ustedes se van a dar cuenta algo que se ha vuelto común entre el cristianismo no adventista, y es que ellos normalmente lanzan acusaciones que no son verdaderas, que no son verdad. Muchas veces cuando dicen, los adventistas creen en esto y en lo otro, es mentira. Por lo menos la mitad de lo que dicen es mentira, o quizás hasta más, ¿verdad? Lamentablemente hay una ignorancia con respecto a los adventistas y sus creencias. Así que si tú quieres saber qué creemos los adventistas, yo te invito a que acudas a un adventista que sabe de su doctrina, que conoce su doctrina y que practica esa doctrina. No es correcto acudir a una persona que es, digámoslo así, que tiene prejuicios contra la iglesia adventista y sus doctrinas. Una persona que es oponente al adventismo. No es correcto, no es la mejor forma, porque esa persona te va a hablar desde un punto de vista prejuiciado, ¿verdad? Así que presten por favor mucha atención esos dos señores aquí en pantalla, Carlos Maisonet y Edgar Nazario. Ambos son pastores, no tengo claro de qué iglesia exactamente, pero en lo que hablan se nota que son evangélicos, ¿verdad? Protestantes, así que presten mucha atención por favor. Estableciéndose como una de las organizaciones religiosas más grandes de la actualidad. Sin embargo, Edgar, y amigo y hermano que me escucha, este movimiento plantea desafíos teológicos serios que los cristianos no podemos ignorar. Su teología oficial incluye creencias problemáticas como que confunden la obra de Cristo en la cruz. También la revelación de la palabra de Dios no es suficiente. Se centran en enseñanzas de hombres y también podemos ver que exponen y cargas legalistas. Entonces, miren, qué curioso, ¿verdad? Yo me quedo realmente sorprendido y digo, esas personas de dónde sacan todas esas ideas sobre los adventistas, ¿no? Ellos dicen que nosotros como iglesia planteamos desafíos a la teología, desafíos al cristianismo. ¿Y a qué se refieren ellos? A la idea, a aquellas doctrinas y creencias peculiares que tenemos los adventistas, ¿verdad? Que tenemos los adventistas, que ellos, que no compartimos con ellos. Según ellos, según lo que expresa este señor aquí, los adventistas, usted lo va a ver más adelante, somos una falsa religión porque creemos diferente sobre el tema de la expiación, porque tenemos la creencia en los escritos del linaje de White. Por eso ellos dicen que los adventistas no tenemos la Biblia como suficiente, ¿verdad? Entonces, el tema del santuario, el tema de los escritos de Elena de White, entre otros temas. Por eso ellos nos llaman una falsa religión, o como dicen otros, una secta, porque guardamos el sábado, por ejemplo, porque creemos en la vigencia de la ley de Dios. Todo eso, a causa de todo ello, nos hemos ganado la etiqueta de secta o falsa religión. Ustedes a menudo van a notar por medio de las tantas acusaciones que no son verdad, se refleja un fuerte prejuicio, hasta se refleja muchas veces odio y rabia hacia los adventistas del séptimo día, ¿no? Prestemos más atención, por favor. A sus miembros. Ahora, Edgar, ¿cómo podemos comenzar a ver este tema? Y voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué los adventistas del séptimo día son una falsa religión? Entonces, si ven la pregunta, ya este señor asume que la iglesia adventista es una falsa religión. Pero muchos de los evangélicos que, digámoslo así, nos señalan como una falsa religión, ellos lo hacen simplemente repitiendo lo que sus líderes les han enseñado, porque ellos han cometido el error de no consultar directamente a los adventistas o a la teología adventista, a la literatura adventista, para ver qué es lo que realmente creemos, sino que ellos han sido instruidos por sus líderes y llegan ya con ese prejuicio, ¿no? Asumiendo desde el principio que los adventistas somos una falsa religión. Ahora, este otro señor va a responder lo siguiente. Comenzamos con el primer punto, que sería, ellos son, los consideramos una falsa religión, porque ellos no tienen una comprensión bíblica de lo que es la obra expiatoria de Cristo. Entonces, miren, qué interesante. Somos una falsa religión los adventistas porque, de acuerdo al señor Edgar Nazario, un pastor,
los adventistas no tenemos una comprensión correcta de lo que es la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué ellos opinan de esta manera? Porque, claro, tenemos una creencia que difiere de la creencia de ellos y por eso nos catalogan así, ¿no? Son una falsa religión por tal cosa. ¿A ustedes no les parece algo curioso? Cuando ustedes miran el mundo evangélico, el mundo protestante, ustedes van a ver que entre ellos mismos incluso hay grandes diferencias. Por ejemplo, hay algunos que creen que digámoslo así, eh, todas las personas que sean salvas es porque escogieron responder positivamente al sacrificio de Jesús, porque aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero otros van a creer que los salvos ya fueron predeterminados por Dios en la eternidad. Es decir, Dios escogió quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Esas diferencias las hay en el mundo evangélico, ¿verdad? Hay evangélicos que creen en un infierno que está ardiendo ahora mismo, hay otros que no lo creen de esa manera. Hay evangélicos que creen, por ejemplo, en los profetas que están vigentes en la actualidad, pero hay otros que no lo creen de esa manera. Sin embargo, entre ellos no se acusan de falsa doctrina o de secta, simplemente ellos están enojados contra los adventistas del séptimo día. Ahora, esto es entendible a la luz del conflicto cósmico, mis apreciados, porque cuando ustedes van a la Biblia, siempre el pueblo de Dios que predica la verdad, ha sido perseguido y se ha ganado el odio del mundo. Usted lo puede ver ahí en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14 también, en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Siempre se ha perseguido al pueblo de Dios y muchas de estas persecuciones tienen que ver con falsas acusaciones. Lo que intentan estos personajes, en lo que he visto de su video, lo que he escuchado de su voz, porque no es un video como tal, ellos intentan presentar una imagen distorsionada de los adventistas y sus creencias con el fin de convencer a otros de que somos una secta, una falsa religión. Pero eso se va poniendo interesante. Presten mucha atención, por favor. O sea, la forma que ellos ven la obra de Cristo no es algo que es correcto, no es bíblico. Fíjate, el adventismo enseña que Cristo comenzó una nueva fase, escucha esto bien, una nueva fase de su obra expiatoria el 22 de octubre de 1844, conocida como el juicio investigativo. Ahora, según esta doctrina, o esta teoría yo llamaría, porque en realidad no es una doctrina bíblica, en ese momento Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo para iniciar una obra de purificación y evaluación de los registros de los creyentes. Ahora miren qué interesante. Entonces, esa es una de las razones por las que somos catalogados como una falsa religión o como una secta, ¿verdad? Porque creemos que Jesús ascendió a los cielos y entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote en 1844, porque creemos en una segunda fase de la expiación. Ellos dicen que eso es una herejía, eso es una falsa doctrina. Es más, este señor dice, Edgar Nazario, que no es ni siquiera una doctrina porque no es algo bíblico, ¿verdad? Miren qué interesante. Ahora, ¿será que no es bíblico la doctrina adventista de la expiación? ¿Cómo lo comprendemos los adventistas? En realidad sí es bíblico. Cuando usted mira, por ejemplo, el antiguo santuario israelita, usted va a ver que la expiación tenía dos fases. La primera fase se realizaba en el atrio exterior, ¿verdad? Donde se sacrificaban continuamente, diariamente los animales, se derramaba la sangre y de esa manera el pecador obtenía el perdón. El perdón era diario, ¿verdad? El perdón era diario. Esa sangre era llevada al santuario sobre una base diaria. Pero luego venía una segunda fase de esa expiación, de ese ritual, que era una vez al año en el Yom Kippur. ¿Qué se hacía? El sumo sacerdote, ya no era el sacerdote, sino el sumo sacerdote, ingresaba al lugar más santo, al lugar santísimo, ingresaba y hacía expiación desde allí. ¿Cuál era la diferencia? En el día de la expiación no era que recién se le daba el perdón al pueblo, a cada individuo, sino que ahora se trataba a los hijos de Dios como pueblo, ¿verdad? Se erradicaba, mis apreciados, el pecado del santuario, porque ya el pueblo había sido, digámoslo así, el pueblo era expiado, pero esos pecados que los individuos confesaban manchaban el santuario. Y lo que hacía el sumo sacerdote era hacer expiación por el santuario y erradicar el mal del santuario. De esa manera la expiación se realizaba en su segunda fase. Ahora, los adventistas seguimos esa misma línea. Cuando nosotros leemos la epístola a los Hebreos, encontramos que Pablo, el escritor de Hebreos, ¿verdad?, establece un paralelismo entre lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo y lo que hizo con su vida en la tierra, lo establece como paralelo con lo que sucedía en el antiguo santuario israelita. Vamos, por ejemplo,
Vamos, por ejemplo, a la epístola a los Hebreos. Vamos a la epístola a los Hebreos, el capítulo 8. Mira el capítulo 8, que era lo que se hacía en el santuario israelita. Se hacía la expiación. En otras palabras, se hacía expiación, se obtenía el perdón, la limpieza y se eliminaba el pecado, ¿verdad? Mire lo que dice el capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y qué hace ese sacerdote, ese sumo sacerdote? Mire el versículo 2. Es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Jesús ascendió al cielo para ser ministro del santuario, pero ¿en calidad de qué fue él allá? En calidad de sumo sacerdote. ¿Y qué era lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el que Dios escogía para hacer expiación en el santuario una vez al año, en el día de la expiación, el día del Yom Kippur. O sea que nosotros en la actualidad estamos viviendo en el día de la expiación, ¿verdad? En el día antitípico de la expiación. Entonces, ¿es antibíblico lo que decimos los adventistas? Mira lo que dice en el versículo 5, aquí el apóstol, el escritor, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, lo que está diciendo aquí el escritor es que lo que se hacía en el santuario israelita, en el antiguo tabernáculo, sirve de figura y sombra de lo que sucede ahora en el cielo. Es decir, representaba lo que Jesús ahora está haciendo en el cielo, en nuestro lugar. Versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel, versículo 7, primer pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si notan ustedes el paralelo que establece el escritor con lo que sucede ahora en el cielo, en el santuario celestial, miren el capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Por qué él va a decir esto? Porque el apóstol, su pensamiento es, si había un santuario terrenal en el primer pacto, hay un santuario celestial en el segundo, en el segundo pacto, ¿no? en el nuevo pacto. Dice el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y empieza a dar la descripción. Pero mire a dónde va a llegar él con esa descripción de lo que sucedía en el primer pacto. Mire en el primer pacto. Mire el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Lo que sucedía en el santuario terrenal era símbolo de lo que sucede en el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, note, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, en el santuario, la verdad que hay una mala traducción, entró en el lugar, en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entonces ahí presenta él la ineficacia de la sangre de los machos cabríos, de los animales, y lo compara con la eficacia de la sangre de Jesús, quien entró en el santuario celestial como ministro, ¿verdad? Como sumo sacerdote. Miren los versículos 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Que las cosas terrenales, lo que se hacía en el santuario terrenal con sus sacerdotes, sacrificios, etcétera, era solo una figura de lo que sucede ahora en estos momentos, ¿verdad? En el cielo. Es decir, Jesús entró como ese sumo sacerdote con su propia sangre y ahora es ministro del nuevo pacto en un santuario mejor que el terrenal. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces allí notamos, mi apreciado, que la doctrina adventista se establece sobre la base de la Santa Escritura. Es la Biblia la que está enseñando una segunda fase en la obra de la expiación.
Ahora, la confusión de ellos ya la vamos a ver ahorita. Vamos a seguir escuchando. Sin embargo, las Escrituras enseñan claramente que la obra expiatoria de Cristo fue terminada en la cruz, como proclamó en su declaración final cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Juan, capítulo 19, versículo 30, esta expresión que todos conocemos, que escuchamos en la Semana Santa, que es consumado es. Ahora, el autor del libro de Hebreos resalta que la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto, un sacrificio único, diferente a los repetidos sacrificios del Antiguo Testamento que nunca podían quitar los pecados, y eso obviamente lo entendemos nosotros. Ahora, también en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14, se enfatiza que después de su sacrificio, Cristo se sentó a la derecha de Dios, una señal de que su obra estaba concluida. Entonces, miren, qué interesante. Ustedes notan que él aquí repite el pensamiento de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto, la obra expiatoria fue perfecta. Pero la gran pregunta aquí, ¿acaso los adventistas negamos que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue imperfecto, fue incompleto? Quienes dicen que la obra expiatoria en la cruz fue incompleto son ellos los que nos acusan de eso. Más los adventistas creemos que la obra de Cristo en la cruz fue perfecta, fue total. Si no hubiera sido perfecta, Jesús no sería ahora nuestro sumo sacerdote en los cielos. Recuerde usted que en el santuario terrenal, el sumo sacerdote entraba a hacer su obra como sumo sacerdote en el santuario, en el lugar santísimo, no sin antes que se llevara a cabo la primera fase. Es decir, primero había una primera fase, donde se sacrificaban diario en el atrio los corderos, los animalitos, y luego venía entonces la obra del sumo sacerdote, que era una vez al año. Igualmente sucede con las cosas celestiales. Primero Jesús vino como el cordero al atrio, aquí a la tierra, ¿verdad? Se sacrificó en la cruz del Calvario, que representa el altar de los sacrificios. Es la cruz de Cristo. Pero ahora esa obra, esa expiación completa que nos brinda el perdón a nosotros, capacita a Jesús para ser nuestro sumo sacerdote en las cosas celestiales, en el cielo. Eso es lo que ellos no están comprendiendo. Ahora, hermanos, ellos nos acusan a nosotros de no creer en una expiación completa, lo cual es una falsedad, lo cual es falso, y les voy a mostrar por qué. Tengo aquí una obra que ya les he recomendado en el vídeo anterior. Tal vez se me va a demorar para mostrarles, porque el documento aquí demora para abrirse. Tengo aquí una obra que les voy a mostrar que se llama Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina, ¿verdad? Responden preguntas sobre doctrina, en donde claramente se ha enseñado históricamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que la expiación en la cruz fue completa y fue perfecta. Miren, por ejemplo, aquí lo estoy ubicando. El que desee este material, el que desee tener información sobre este material, puede escribirme, por favor. Puede escribirme y yo con mucho gusto le estaré brindando mayor información. Bueno, aquí está hablando este capítulo sobre la expiación. Los adventistas responden preguntas sobre doctrinas. ¿Saben? Este libro fue resultado, como ya comenté antes en un video anterior, fue resultado de reuniones, encuentros entre eruditos evangélicos prejuiciados y eruditos adventistas del Séptimo Día. Y estos eruditos formularon una cantidad de preguntas para que los adventistas explicaran. Y ellos hicieron muy bien su trabajo. ¿Saben por qué? Porque lo correcto es como ellos hicieron. Fueron a los propios adventistas del Séptimo Día para convencerse de cuál es realmente nuestra creencia en cuanto al asunto, y los adventistas tuvieron la oportunidad de responder y lo hicieron, y como resultado salió este maravilloso volumen. Bueno, la cruz es central en la expiación, eso no lo negamos. Escuchen esto, las provisiones de la expiación abarcan a toda la humanidad. Los multiformes resultados de la expiación, y aquí son citas que les voy a leer de Ellen White, porque se nos acusa de que no creemos en una expiación completa, ¿verdad? Y que Ellen White fue la que nos enseñó tal doctrina. Pero miren lo que dice Ellen White. Aquí en Testimonios, en inglés, tomo 5, página 190, miren lo que dice ella aquí. El rescate pagado por Cristo, la expiación en la cruz siempre está delante de ellos. Miren lo que dice
bajo este título, ¿no? Momentito. No, no es bajo este título, ¿no? El primer título es el rescate pagado por Cristo. La expiación en la cruz siempre está delante de ellos. Miren ahora de una forma más clara la siguiente cita. Dice ella, en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la especie y así obtuvo el derecho de rescatar a los cautivos de las garras del gran engañador, quien mediante una mentira tejida contra el gobierno de Dios produjo la caída del hombre, el que por esa razón destruyó toda la posibilidad de ser considerado un leal súbdito del reino de Dios. Miren por aquí más específicamente lo que ella dice. Dios, que era el acreedor, tenía derecho de hacer cualquier provisión para la redención de los seres humanos. La justicia requería que se pagara un determinado rescate. El Hijo de Dios era el único que podía pagar ese precio. Se ofreció voluntariamente para venir a esta tierra a recorrer el terreno donde Adán cayó. Vino como el redentor de la especie perdida para vencer al astuto enemigo y por su perseverante adhesión a lo recto salvar a todos los que lo aceptaran como su Salvador. Vamos a ir a algunas citas más específicas que yo tenía seleccionada. Que yo tenía aquí seleccionada. Donde se demuestra que la expiación fue completada en la cruz del Calvario. Un momentito, mis apreciados. Los multiformes resultados de la expiación. Vamos más arribita a ver. Las provisiones de la expiación abarcan toda la humanidad. La cruz es central. Cristo como el sacrificio. Un momentito, se me ha desaparecido. Un momentito, tengan un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Bueno, aquí está. Aquí está. Estoy en la página 597 del libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina. En la cruz se hizo un sacrificio expiatorio completo. Dice Ellen White en la The Review and Herald, 24 de septiembre de 1901. Escuchen bien. Cristo plantó la cruz entre el cielo y la tierra, y cuando el Padre consideró el sacrificio de su Hijo, se inclinó en reconocimiento de su perfección. Y como dijo, basta, dijo, la expiación está completa. La expiación está completa. Eso lo escribió Ellen White en la Review and Herald. Entonces, miren, resulta falsa la acusación de los amigos y hermanos antiadventistas de que no creemos en una expiación completa. ¿De dónde sacan ellos eso? Miren esta otra cita que se encuentra en The Signs of the Times, 28 de junio de 1899. El tipo se unió al antitipo en ocasión de la muerte de Cristo, el cordero inmolado por los pecados del mundo. Nuestro gran sumo sacerdote hizo el único sacrificio que tiene valor en nuestra salvación. Note, el único sacrificio que tiene valor en nuestra salvación. Noten lo siguiente. Cuando se ofreció en la cruz, se hizo una expiación perfecta por los pecados del pueblo. Nos encontramos de pie ahora en el atrio exterior esperando y anticipando la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces note usted que en el pensamiento adventista, incluyendo a Ellen White, la expiación es completa en la cruz del Calvario. Le voy a dar aquí otra cita, hay muchas, pero le voy a dar otra más. Esta cita está en manuscrito 128 de 1897. Dice, nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda de sacrificio de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces se efectuó una perfecta expiación por los pecados del pueblo. Ahí lo voy a dejar. Entonces, si nota, cómo se desenmascara las mentiras, señores. Las mentiras de nuestros acusadores. Yo no tengo problemas que usted no esté de acuerdo con las doctrinas adventistas, pero cuando vaya a referirse a los adventistas o a cualquier otra persona de cualquier grupo, siempre diga la verdad, aunque usted no esté de acuerdo con esa teoría o esa doctrina, ¿no? Pero siempre diga la verdad, no mienta acerca de las personas, no mienta acerca de las creencias de otras personas, que eso no es nada honesto, mis apreciados. Aprendan a apreciar la verdad, por sobre todo.
En este contexto, la idea de que Cristo no entró en lugar santísimo, celestial, hasta el 1844, contradice la enseñanza bíblica de que el acceso a la presencia de Dios fue abierto al momento de su muerte, como simboliza el velo del templo rasgado cuando pensamos, por ejemplo, en lugar como Marcos capítulo 15, versículo 38. Ahora, imagina. Bueno, miren qué interesante. Entonces él aquí trata de contradecir nuestra creencia. Él no está de acuerdo porque nosotros creemos que Cristo entró como sumo sacerdote en 1844. Ellos dicen no, que fue antes. ¿Y cuál es la evidencia de ellos? Es que Cristo cuando ascendió al cielo llegó a la misma presencia de Dios. Y como la presencia de Dios está en el lugar santísimo, pues claro que sí. Entonces Jesús llegó al lugar santísimo. Pero nosotros no tenemos problema con eso y eso no contradice nuestra doctrina. Y permítanme explicarles por qué. Porque el santuario celestial no tiene esa división que estaba en el santuario terrenal. Y recuerden que incluso en el santuario terrenal, en el templo terrenal, esa división se abolió cuando se rasgó el templo, como ellos mismos lo acaban de aclarar aquí, ¿verdad? De mencionar. Quedó abierto el acceso a la presencia de Dios. Ahora, Jesús asciende al cielo y llega a la presencia de Dios. Pero eso no significa que Él ascendió y llegó a la presencia de Dios para funcionar inmediatamente como sumo sacerdote, ¿verdad? Como sumo sacerdote, no, mi apreciado. Eso nos lo va a dar el libro de Daniel, capítulo 8 y versículo 14, donde dice que la purificación del santuario no se daría sino hasta cuando se cumplieran 2300 tardes y mañanas, lo cual, sacando la cronología de Daniel 8 y 9, se cumple a partir de 1844. En Hebreos Jesús asciende y Jesús es investido como sumo sacerdote cuando se sienta a la diestra del Padre. Jesús es investido como sumo sacerdote, se inaugura el santuario celestial y por lo tanto Jesús tenía que ingresar a todo lo que era el santuario celestial, incluyendo el lugar santísimo, porque se está inaugurando el santuario celestial. Pero más adelante Jesús entra en función de sumo sacerdote y ministro del santuario celestial. Recuerde que primero se tenía que inaugurar, según el Antiguo Testamento, el santuario para luego entonces los sacerdotes entrar a funcionar. Pero sigamos escuchando. Tenemos a un médico que anuncia a un paciente: tu operación ha sido exitosa, no hay más nada que hacer. Ahora imagina que después dice: bueno, en realidad necesito continuar trabajando la operación desde otro lugar. Esto genera una gran confusión e inseguridad en ese paciente que está recibiendo esta noticia. Así, de igual manera, la doctrina adventista del juicio investigativo pone en duda la suficiencia de la obra completa de Cristo. Es como si ahora, 18 siglos después, Jesús está viendo cómo se están comportando las personas para ver si realmente hace algo a su favor. Bueno, miren, eso es totalmente falso, ¿no? La ilustración del doctor que supuestamente terminó la operación, pero luego no la ha terminado, la tenía que seguir trabajando, es una ilustración inadecuada. Y les voy a decir por qué. Porque los adventistas no enseñamos que la expiación, como ya lo aclaré hace un momento, fue incompleta y que ahora necesita ser completada. Lo que Jesús está haciendo en su segunda fase, como lo hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal, es purificar el santuario de los pecados continuos que se han confesado y que han sido perdonados, ¿verdad? Así como en el santuario israelita, esos pecados diarios que se confesaban llegaban al santuario, asimismo los pecados del pueblo de Dios en la actualidad llegan hasta el santuario. Y Jesús, como sumo sacerdote, está haciendo purificación del santuario celestial. Por supuesto que el juicio investigador, que es el que se está llevando a cabo en el santuario celestial, incluye la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Hay registros celestiales y esos registros son los que serán limpiados. ¿Y por qué registros celestiales? Los registros celestiales Dios los ha determinado así, mis apreciados, sencillamente por una cuestión de transparencia, no porque Dios necesite ser informado de algo, porque Él no lo sepa todo. Dios lo sabe todo, pero las inteligencias que Él creó, las criaturas no lo saben todo. Necesitan evidencia que demuestre que Dios es realmente lo que Él es amor, es justo, ¿verdad? ¿Y por qué decide destruir a algunos y a otros decide salvar? Entonces, eso es lo que no entienden nuestros apreciados aquí en este video. Yo diría, Qué interesante, ¿verdad? Yo diría aún más, eso asume de que Dios no es omnisciente. Si Dios tiene que hacer una investigación, es porque Él no conoce el pasado, el presente y el futuro. Así que bueno, ya eso está contestado. Los registros celestiales, el juicio investigador, no es porque Dios necesite ser informado, sino porque Dios quiere dejar todo con transparencia para que todo el universo finalmente entienda que Dios es justo al destruir a unos, ¿verdad? Y salvar a otros. Que Dios no tomó decisiones
arbitrarias. Nosotros no somos omniscientes, Dios sí lo es, pero nosotros no. Los ángeles tampoco son omniscientes y los mundos que Dios ha creado tampoco son omniscientes. El universo no es omnisciente, solamente Dios. Y por eso Dios deja todo plasmado para el beneficio y conocimiento de todo el universo. Muchas cosas que pudiéramos inmediatamente pensar que niegan en la naturaleza de quién es Dios. Ahora, para aplicar esto, hermano que me... Entonces él dice que eso niega la naturaleza de quién es Dios. Lo que él quiere decir es que lo que acabo de afirmar hace un momento, ¿verdad? Que si hay registros, que si hay un juicio investigador, entonces Dios no es omnisciente. Pero no es así como lo entendemos los adventistas ni como la Biblia lo enseña, ¿no? Es por causa del universo y no por causa de Dios. Escucha, el evangelio es claro. En nuestra justificación, solo por la fe en la obra completa de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, lo vemos claramente así. Si añadimos fases adicionales de expiación, no solo estamos distorsionando el evangelio, sino que también estamos robando al creyente de la certeza de salvación. Ahora, hermano que me... Eso es totalmente falso. Y les voy a decir por qué. La segunda fase de la expiación que se está llevando a cabo en el cielo, en el santuario celestial, no niega lo que Jesús ya hizo en la cruz, porque de hecho esta segunda fase depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz, la expiación, es completa y es perfecta, como ya se lo demostré, ¿verdad? Pero lo que se hace en el cielo en estos momentos es aplicar los beneficios obtenidos en la cruz del Calvario a la vida del creyente, a la vida de aquel que ya aceptó a Jesús en su vida. Por eso es importante que usted lea la epístola a los Hebreos, porque Hebreos allí está hablando, ¿verdad?, de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, de que Jesús lo que hace en el cielo es a nuestro favor. Cuando dice a nuestro favor o nuestro sumo sacerdote, no se refiere al pecador impenitente, sino a aquellos que han aceptado a Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz. La cruz es el centro de la expiación y los beneficios obtenidos allí ahora son administrados a nuestro favor. Por eso en 1 Juan se dice: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si nota usted, en virtud de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros tenemos el perdón, pero Jesús en estos momentos está administrando esos beneficios en nuestro favor. Y Él promete que va a rescatar a sus hijos del pecado. Si hemos pecado y nos arrepentimos, Él, en virtud de su sumo sacerdocio que está ejerciendo gracias a la cruz, puede perdonar nuestros pecados. En el santuario israelita, la obra no terminaba con los sacrificios diarios. Había la segunda fase, y esa es la que Jesús lleva a cabo en estos momentos. ¿Quién es más bíblico? ¿Qué teología es más bíblica aquí? ¿Cuál es la teología antibíblica? Es aquella que niega lo que está escrito en la palabra de Dios. Qué interesante, escuchemos. Escucha, ¿cómo podemos ir aplicando esto en nuestra vida? Examina con discernimiento las doctrinas que escuchas a la luz de pasajes como Hebreos capítulo 10 que acabamos de ver por encima y Romanos capítulo 8 versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Agradece a Dios por la certeza de que tus pecados han sido completamente perdonados en Cristo. Ahora, ¿será que si usted cree que hay una segunda fase en el cielo de la expiación, eso te quita la seguridad de la salvación? ¿El juicio investigador te quita la seguridad de la salvación? En ninguna manera, mi apreciado. ¿Sabes por qué no te la va a quitar? En primer lugar, porque la segunda fase no niega la primera. ¿Ya? La cruz se llevó a cabo, el sacrificio fue perfecto y gracias a ese sacrificio perfecto, Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote en los bienes celestiales, en el santuario celestial. Segundo, porque ese sumo sacerdote que está en el santuario haciendo juicio, ese juicio que hace es a favor de nosotros. Cuando usted mira en la Escritura, mi apreciado, el juicio siempre ha sido a favor de los santos, a favor del pueblo de Dios. Permítame y les doy algunas ideas. Aquí tengo en mis manos un folleto ya antiguo, es la guía de estudio de la Biblia, edición para maestros, octubre a diciembre de 2013, y se llama El Santuario. Aquí en la página 111, usted puede leer lo siguiente: el juicio de Dios es en favor de su pueblo. Y le voy a dar 4 puntos aquí rápidamente. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, cuando el pueblo de Dios estaba bajo la opresión de sus enemigos, clamaba a Dios pidiendo ayuda y Él le enviaba jueces, es decir, le enviaba libertadores para librarlos y protegerlos. Él no envió jueces para destruirlos a ellos, a sus hijos, a sus fieles, sino para librarlos y protegerlos. Segundo, David oró varias veces a Dios. ¿Y cómo oró él? Por ejemplo, Salmo 7, versículo 8, Salmo 26, 1 y 35, 24, él oró así:
júzgame, oh Jehová. Él no pide condenación, sino vindicación de los enemigos que estaban contra él y querían destruirlo. Entonces, cuando David dice, júzgame, oh Jehová, él no está diciendo, condéname, oh Jehová. No, lo que él está pidiendo es, ¿qué cosa? Vindicación de sus enemigos que estaban contra él y que querían destruirlos. Tercero, para Dios, juzgar significa salvar, o implica por lo menos salvar. Por ejemplo, Salmo 76, versículo 8 y 9 de la Nueva Versión Internacional, dice así: desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Y note lo que termina diciendo: para salvar a todos los mansos o los pobres, según la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿el juicio qué conlleva? Salvación a favor de los pobres, a favor de los mansos. Punto número 4. Por medio del profeta Isaías, Dios anima. En Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese texto, claro, pero hermosamente, explica que necesitamos confiar en Dios, no en nosotros mismos, a fin de tener la certeza de la salvación. Entonces, ¿por qué te vas a asustar, mi apreciado, que haya una segunda fase de la expiación? ¿Por qué te vas a asustar que haya un juicio investigador, donde hay registros con lo que hacemos, etcétera, etcétera? Los registros van a demostrar que tú tienes una buena relación con Dios o no la tienes. Simplemente los registros no van a determinar tu salvación. Es decir, no es a partir de los registros que Dios va a decir, te perdono o no te perdono. Los registros van a testificar quiénes son los perdonados y quiénes perseveran en la salvación. Esto es lo que no entienden muchos de nuestros hermanos. Escuchemos. El autor de Hebreos es claro, no hay una obra adicional. Cristo no va a morir otra vez por los pecados. Esto es totalmente falso. Si bien es cierto, Cristo no va a morir otra vez por los pecados, no es verdad que el autor de Hebreos niegue la segunda fase en el cielo, la segunda fase de la expiación. Les voy a decir por qué no es verdad, porque ya lo leímos hace un momento. Hebreos 9, 23 y 24, mire lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, ¿cómo? Con la sangre de macho cabrillo, de cordero, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, Pablo está diciendo que hay una fase en el cielo donde las cosas celestiales son purificadas con la sangre de Cristo. ¿Y cuáles son esas cosas celestiales? El santuario celestial. No es otro, porque eso es lo que presenta el escritor de Hebreos en el capítulo 8 y capítulo 9, desde el capítulo 7, ¿verdad? Miren el versículo 24 del capítulo 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y miren lo que habíamos leído ya en el capítulo 8 y el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono, la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces miren que el escritor a los Hebreos sí presenta una fase de la expiación donde Jesús es nuestro sumo sacerdote, es ministro de ese santuario que él mismo construyó en el cielo y que está a nuestro favor. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Se está siguiendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Murió una sola vez y para siempre. Por lo tanto, hermano, agradece de la seguridad que podemos tener por medio del fundamento bíblico y de la obra del Espíritu Santo que reafirma estas verdades en nuestro corazón. Seguridad que te brinda el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, cuando te está hablando de la obra que Jesús está llevando en el santuario celestial. Es en ese contexto cuando dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. En el contexto de la obra que Jesús hace en el cielo, como sumo sacerdote, miren qué interesante, pero cosa que están negando nuestros participantes aquí, los señores pastores, Carlos Maisonet y Edgar Nazario. Miren qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que difieren del cristianismo bíblico? Porque recuerden que ellos aquí en su video pusieron como título ¿por qué los adventistas del séptimo día difieren del cristianismo bíblico? ¿Quiénes son los que difieren del cristianismo bíblico? El cristianismo bíblico es el que dice que hay un santuario en el cielo donde Jesús es nuestro ministro, nuestro sumo sacerdote. Esto lo niegan muchos cristianos en la actualidad. Porque esa es la segunda fase de la expiación que hay. De que hemos sido completamente perdonados en Cristo.
Hermano, rechaza enseñanzas que introduzcan dudas acerca de tu salvación y descansa en la gracia de Cristo, que quien garantiza tu acceso al Padre sin necesidad de obras adicionales. Entonces, note, ellos niegan la necesidad de la segunda fase que se está realizando en el cielo, de la expiación, pero la Biblia la afirma. No solamente la afirma en el Antiguo Testamento, en el santuario israelita, con las dos fases claramente delineadas y diferenciadas, sino también con lo que establece la epístola a los Hebreos, donde Jesús, después de haber sido la víctima aquí en la tierra, el Cordero, ahora es el sumo sacerdote en el cielo, y ministro del tabernáculo celestial, del santuario celestial. Miren qué interesante. Hebreos está enseñando que Jesús entró con su sangre para purificar las cosas celestiales. ¿Cómo así el cielo necesita purificación? Claro que sí. Porque así como en el santuario israelita los pecados del pueblo manchaban el santuario, así nuestros pecados manchan el santuario celestial. Y por eso se necesita una purificación. Es a esto lo que temen los señores aquí que comento, ¿no? Edgar, ahora ya vimos claramente la realidad de que la doctrina adventista del séptimo día no tiene una comprensión bíblica de la obra expiatoria de Cristo. Ahora, ¿qué más podemos añadir para decir que los adventistas del séptimo día son una falsa religión? Oh, bueno, entonces ya ellos van a brincar a un segundo punto. Este no lo voy a analizar ahorita por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero ellos dicen, bueno, ya demostramos, en otras palabras, que ellos no tienen una clara comprensión de la expiación. En realidad son ellos los que no la tienen. Porque ya les pude demostrar con el libro de Hebreos y con el antiguo santuario israelita que sí existen dos fases de la expiación. Y que la expiación obtenida en la cruz, que vendría siendo representada por el altar de los sacrificios del santuario israelita, ¿verdad? Esa expiación fue perfecta, ¿verdad? Ese sacrificio era perfecto en el Antiguo Testamento y es perfecto en el Nuevo Testamento. Mucho más perfecto, ¿no? Porque, con más razón, porque es la sangre de Jesús. Y en virtud de eso, según el libro de la epístola a los Hebreos, Jesús asciende con su propia sangre al santuario celestial, a la misma presencia de Dios, y ahora es nuestro sumo sacerdote. Apreciado amigo y hermano, descansa en la gracia de Dios. Llénate de gozo y de alegría de que en el juicio que se está llevando a cabo en estos momentos, porque recuerda que la purificación del santuario es sinónimo de juicio. Ese juicio está a favor de nosotros. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador y lo has aceptado ahora como tu sumo sacerdote, no tienes por qué temer. Tu seguridad de la salvación no tiene por qué ser tambaleada. Mira, voy a darte aquí una cita para ir terminando de este mismo folleto, el santuario, ¿verdad?, del 2013. Aquí en la tercera fase dice el juicio y el gozo de Dios. ¿Será que el juicio de Dios, mis apreciados, tiene que ver con el gozo? ¿Estarán asociados? Generalmente asociamos el juicio divino con el temor y la condenación, pero el salmista pone el juicio junto con el gozo. Por ejemplo, mira lo que dice aquí las palabras del salmista. Ya te voy a dar la cita que está en el Salmo 96, 11 al 13. Y la razón que da. Miren lo que dice. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Nueva versión internacional. Entonces noten ustedes las expresiones que une con la idea del juicio que Dios trae. Alégrense, regocíjense, canten alegres, canten jubilosos, canten delante del Señor. Pero, ¿qué están haciendo esos señores a los que estoy reaccionando? Te presentan el juicio de Dios como algo a lo que tienes que temer. Pero no tienes por qué temer. Recuerda Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, no tienes por qué temer ser condenado, pues tú estás en Cristo Jesús y Cristo es tu amigo en el juicio, ¿verdad? Cristo es tu amigo. Entonces el juicio divino, ¿verdad? Trae la victoria final para el pueblo de Dios y el fin del mal. Los redimidos cantarán con gozo en la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo cantarán? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25 y versículo 9. Entonces miren que sí es bíblica nuestra doctrina
del juicio investigador, de la purificación del santuario, de la segunda fase de la expiación. Cuando hablamos de segunda fase de expiación, no estamos queriendo decir que la expiación no fue completa, sino que se está ahora aplicando la expiación que se completó en la cruz, ¿verdad? Se está aplicando. Y esa es la segunda frase. La segunda fase se está aplicando a la vida del creyente, a la vida del Hijo de Dios. Siempre fue así, mi apreciado. Bueno, que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima.